Bueno, les doy la bienvenida en nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas. Estamos en este ciclo que hemos llamado conversatorios. El año pasado, en el 2021, hacíamos charlas por esta plataforma. Nos pareció este año más ameno o más distendido el producir conversatorios. Así que bueno, ya hemos producido tres, este es el cuarto. El primero fue sobre José de San Martín, el segundo sobre Manuel Belgrano, el tercero costumbres y tradiciones perdidas y conservadas, y hoy el tema sería Juan Martín de Pueyrredón. Yo soy un convencido de que no podemos ver la historia desde el presente. Yo por ahí escucho algunas acotaciones que se hacen desde una visión presente y hay que verlas en el contexto de la época. Y yo antes de hablar de que comencemos a hablar de Juan Martín de Pueyrredón, quisiera traer a un hermano de Juan Martín de Pueyrredón al conversatorio, que es un hermano mayor, porque Juan Martín era más chico. Diego José de Pueyrredón nace en 1969, en 1769, me traicionó el inconsciente, y fue traído al norte por el tesorero real don Gabriel de Güemes Montero. Y su relación con la familia Güemes va a ser muy importante. Por eso quiero recordar que el 28 de febrero de 1794, Diego José de Pueyrredón fue subdelegado de Hacienda y comandante de armas de Jujuy. Ese mismo año se funda Orán y él participa en la fundación de San Ramón de la Nueva Orán con un escuadrón de milicias de Jujuy. Fue expedicionario en el Chaco, jefe del fuerte de Ledesma en 1799, año en que se incorpora Martín Miguel de Güemes a el ejército. Tuvo en 1807 el privilegio de encontrarse en Buenos Aires y de actuar heroicamente en la defensa de la capital del virreinato, en donde también participó Martín Miguel de Güemes. A partir del 25 de mayo de 1810, Diego de Pueyrredón se define por la causa de la patria. Recordemos aquella participación en la cual recibe la orden de bajar a Córdoba para matar a Liniers, cosa que le va a ahorrar Castelli y Balcarce, y pone a Güemes en la posición de contrarrestar la contrarrevolución o la ayuda a la contrarrevolución de aquel 25 de mayo de 1810. Güemes se va a instalar en Humahuaca cumpliendo esa misión y le va a rendir cuenta solamente a Diego de Pueyrredón, hermano más grande de nuestro hoy convocante al conversatorio, Juan Martín Mariano de Pueyrredón Dogan. Era hijo de Juan Martín de Pueyrredón Labruchier y de doña María Rita Damasia Dogan y Soria. Nació el 18 de diciembre de 1776. Lo he visto en el internet en muchos lugares como 1777, pero no me cierran los números. Así que voy a seguir considerando 1776 como el año de natalicio de Juan Martín de Pueyrredón. Falleció en 1850 en su casa de San Isidro, a la edad de 74 años.
Podemos comenzar diciendo que era hijo de un comerciante francés. En 1795 se fue a Europa, concretamente a Cádiz, a tomar responsabilidades de los negocios de su padre. Después de la muerte de su padre se mantuvo en Europa y pasó por Francia y por España. No nos olvidemos que son de descendencia francesa. Vuelve a la América y sobre todo a Buenos Aires en 1805, ya habiendo hecho una fortuna como comerciante allí en Europa. ¿Alguien quiere comenzar diciendo algo? Así no soy solo yo el locuaz. ¿Alguien quiere hacer alguna introducción, acotación o algo sobre esto que recién empezamos? Bienvenido, Gaspar, desde Corrientes. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo no, gracias, porque soy la más ignorante de los asistentes. Prefiero aprender. Gracias. Bueno, estamos comenzando a plantear la vida de Juan Martín de Pueyrredón. En 1805, cuando vuelve a Buenos Aires, al poco tiempo se producen las invasiones inglesas y allí toma un poco la verdadera importancia de Juan Martín de Pueyrredón, ¿no? Yo quiero traer a cotación, esas invasiones inglesas fueron la actitud, para mi manera de ver, fue bastante vergonzosa al pueblo de Buenos Aires, en donde muy pocos ingleses toman una ciudad prácticamente sin gran uso de la fuerza. Pero lo que más me llamó la atención cuando leía un poco sobre las invasiones inglesas, que todo aquel que jurara fidelidad al rey Jorge III y era considerado un súbdito inglés, y rápidamente se empujaban ahí en Buenos Aires para jurar fidelidad al rey Jorge III. Hay un personaje que se va a la banda oriental, un tal Manuel Belgrano, capaz que le resulta conocido el nombre, y es ahí donde uno empieza a ver hombres que van a tener una participación fundamental en lo que va a ser nuestra independencia, porque fíjense, en el campo, Juan Martín de Pueyrredón junta un poco de voluntarios para hacerle frente a los ingleses. Él va a perder ahí una contienda con los ingleses, pero dice que no ha sido tan importante la derrota como el haberle permitido darse cuenta que con un poco más de fuerzas podían hacerle frente a los ingleses y recuperar Buenos Aires. Y por eso se va a sumar a Liniers, va a tomar la decisión de, bueno, retomar Buenos Aires en aquel agosto, 12 de agosto. Va a ser el primer jefe del regimiento de húsares. Yo creo que Gaspar tiene ahí un uniforme de húsares, ¿o no? ¿Tenés un uniforme de húsar de Pueyrredón, Gaspar? No. ¿A quién Ojalá lo hubiera tenido. ¿A quién se los tenemos que robar? Vamos a presentarlo, el señor Gaspar Moreno es dueño y único mecenas del Museo del Libertador, ahí en la ciudad de Corrientes, aparte presidente del Instituto San Martiniano de Corrientes. Por eso le pregunté si tenía, porque sería fantástico
que pudiéramos Sí. ver un uniforme de húsares de Pueyrredón. Lamentablemente no. Tiene los chicos ahí atrás, como verán, tiene ahí un granadero haciéndole custodia. Bueno, me parece que ahí es donde empieza a verse Juan Martín de Pueyrredón como un patriota importante, un personaje algo discutido en muchos aspectos, pero en otros de realmente importancia, ¿no? Va a empezar a formar parte de la élite gobernante. A fines de ese año de 1806, el Cabildo de Buenos Aires lo nombró representante en el gobierno de Madrid para pedir ayuda para ir contra el ejército, para combatir contra los ingleses que todavía dominaban el Río de la Plata, ¿no? Y no le fue muy bien porque, bueno, recordemos que ya empezaban las invasiones de los franceses a los españoles y, bueno, no le fue bien. Y vuelve en 1809 a Montevideo. Ahí va a ser arrestado por Francisco Javier de Helio, que era el gobernador, y que era un amigo del virrey Liniers. Recordemos que Pueyrredón y Liniers tenían una relación buena. Logró fugarse, llega a Buenos Aires y lo quería convencer a Liniers que no le entregue el mando al nuevo virrey, al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y bueno, solo lo que va a conseguir es que lo arresten. Y otra vez va a estar preso Juan Martín de Pueyrredón. Huyó por segunda vez, viajó a Río de Janeiro, actuó como mensajero del partido carlotista. Recordemos que Carlota era la hermana del rey de Portugal, que tenía sus idas y venidas en los apoyos a militares contra los territorios rioplatenses, ¿no? Va luego, en junio de 1810, cuando ya se había producido la Revolución de Mayo, vuelve a estar en Buenos Aires, y bueno, luego va a ser nombrado gobernador de Córdoba. Tras el fusilamiento de Liniers tiene una participación importante. Yo hace un ratito hablaba de que le habían dado la orden a Diego de Pueyrredón que vaya a matar a Liniers, cosa que le ahorró Castelli y Balcarce con el fusilamiento de Liniers. Y claro, eso creó una revuelta importante y la supo campear Juan Martín de Pueyrredón, logrando una cierta calma, ¿no? Por medio de una amnistía. Luego apoyó el ejército del norte y envió a Aldeán Funes a la Junta Grande como diputado por Córdoba. Estos eran los comienzos políticos de Juan Martín de Pueyrredón. En 1811... Una cosita. Sí, aprovechando para ir haciendo relaciones, varias cosas de las que vos dijiste. Una, el tema de Diego, el hermano mayor de Juan Martín, muy amigo de la familia Güemes. El hecho de cuando Güemes va a Buenos Aires, no es ilógico que haya participado bajo el mando de Pueyrredón. Tampoco es ilógico que el uniforme que después usó Güemes, que lo tuvo como propio, es el de húsar. Cómo se va entrelazando las distintas cosas entre Güemes y los Pueyrredón.
como siempre decimos, que en la historia no existen las casualidades, sino las causalidades, como en la vida. Muchísimos de los hechos que se fueron produciendo durante la Guerra de la Independencia fue por las conexiones, las relaciones familiares de la época del virreinato. Perdón, era una simple acotación. Gracias, Marcelito. Vos podés seguir acotando todo lo que vos quieras, aparte me sacás el lazo de encima. Bueno, volvemos a ese Pueyrredón en Córdoba. Va en enero de 1811, asume como gobernador de Chuquisaca, donde estaba cuando se produce la derrota de Huaki. Tomó el mando de ese ejército, dirigió la retirada hacia el sur y resulta de que, bueno, en esa retirada se trae de Potosí la plata amonedada y la plata sin acuñar, es decir, se trae los caudales de Potosí. Ahí va a haber otra vez una relación con Güemes. Ahí va a escribir desde el Fuerte de Cobos en 1811 Juan Martín de Pueyrredón que el joven Güemes había puesto sus pechos para llevarlo a Orán, ¿no? Recordemos que bajaban por la quebrada de Humahuaca, de ahí por Senta a Baritú y de Baritú a Orán para sacarlo de la persecución española, ¿no? Que venían siempre atrás de los caudales, ¿no? Creo que por ahí también pasaba la invasión de 1806, ¿no? Por los caudales que de pronto se iban a ir a España. Y es ahí donde Güemes tiene su primera decisión de mostrar cómo era conocedor de este territorio y podía hacer esos manejos como para zafar de la persecución española. En septiembre, estamos hablando de 1811, en septiembre es nombrado oficialmente comandante del Ejército del Norte, dura 6 meses como comandante del Ejército del Norte, luego va a ser reemplazado por Belgrano en marzo del año siguiente, y ahí Pueyrredón regresa a Buenos Aires. Acá empieza quizás una etapa un poco más compleja de Pueyrredón, en donde comienza su participación más política. Es nombrado miembro del Triunvirato en reemplazo de Juan José Paso. El gobierno era dirigido por Bernardino Rivadavia y su actividad hacia la revolución era la mínima, era la que menos notoria podía ser. Si bien Juan Martín de Pueyrredón le encarga, el Triunvirato a través de Juan Martín de Pueyrredón, le encarga a José de San Martín, recién llegado de España, la creación del regimiento de granaderos a caballo. Y hay un acto que me parece importante recordar de Juan Martín de Pueyrredón, que es el parar la masacre contra los españoles que los acusaban de conspiración. Entre esos cayó Martín de Álzaga, con unas acusaciones quizás absolutamente falsas, y va ahí también a salvarle el cuello a quien después será su suegro, ¿no? Pero
Eso me parece importante de destacar, que quizás como mediador tenía una especial cualidad. Cuando llega la noticia de que Belgrano ha vencido en Tucumán, el triunvirato fue acusado de debilidad, porque claro, recordemos que ese enfrentamiento en Tucumán estaba contra las órdenes del triunvirato, porque las órdenes eran llegar a Córdoba, y eso era realmente una afrenta al gobierno central. Bueno, eso va a producir problemas serios en el triunvirato, va a asumir el segundo triunvirato y ahí Rivadavia y Pueyrredón fueron desterrados. Juan Martín de Pueyrredón va a irse a San Luis y allí se va a dedicar al comercio y al agro. Se va a entrevistar con San Martín después, y creo ahí comenzamos a vivir otra etapa, ¿no? La entrevista con San Martín en San Luis fue quizás la que le permitió mostrar el futuro plan para cruzar los Andes. Estoy hablando de 1815. Luego de esto va a volver a la política y va en 1815 a trasladarse Juan Martín de Pueyrredón a San Isidro, donde hoy está el Museo Pueyrredón, en esa chacra realmente bella. Antes de partir, o antes sí, ya en Buenos Aires es nombrado representante de San Luis en el Congreso de Tucumán. Y ahí nosotros tenemos que recordar otra vez, volvemos a las relaciones entre Güemes y los Pueyrredón. Recordemos que en 1816 Juan Martín de Pueyrredón es nombrado director supremo, y como director supremo, creo que el 3 de mayo, si mal no recuerdo, es nombrado director supremo, y recorre las provincias. Entre eso viene a Salta y se entrevista con Martín Miguel de Güemes en el fuerte de Cobos. Y así le dejo un encargo. A mí me causa mucha impresión cuando uno ve que el encargo es la defensa de las provincias y el cuidado del ejército que está acantonado en Tucumán, ¿no? Y no me hubiera gustado estar en la situación de Güemes, porque le está diciendo, hacete cargo de todo, tomá, es todo tuyo, porque ya creo yo, y esto ya es una apreciación absolutamente personal, tenían en vista el plan continental. San Martín ya estaba preparando el cruce de los Andes y sabía que Güemes en Salta era el tapón suficiente como para producir esa defensa el territorio que le impidiera al mariscal La Serna e Hinojosa cumplir con ese plan de estar en 6 meses en Buenos Aires como le había prometido a Pezuela, cosa que es una verdadera locura, ¿no? Palabritas. Marcelo, no interrumpe, ayuda. Lo que vos decías, cómo estaban ya relacionados unos con otros. Güemes se había conocido con San Martín, Pueyrredón se había conocido con San Martín. San Martín había visto que
el camino al Alto Perú para llegar a Lima era muy difícil o casi imposible. Lo había visto a Güemes en su accionar. Vos dijiste recién que se había convertido en el tapón de no permitir el ingreso. Nos acordemos que en 1814 Güemes también había recibido la orden de que si no podía parar el avance de Pezuela, que la idea de Pezuela también era tomar Buenos Aires, que se fuera retrocediendo a Tucumán, donde se juntaba con el ejército del norte, y con el ejército del norte ir retrocediendo hasta Santiago del Estero y Córdoba. Y Güemes también, como Belgrano, dijo que no, y se quedó luchando, y ahí es donde tanto Pueyrredón como San Martín vieron en la práctica cómo un hombre comandando una provincia podía parar el avance de las mejores tropas de España en América. Entonces, todo está relacionado. Después el hecho de San Martín del Cruce de los Andes, el apoyo de Pueyrredón, nada está agarrado de los pelos, todo está relacionado y no es descabellado. Muchas gracias por él. No vale, pues, yo ya me estaba preparando para seguirte escuchando. Llegamos a esa etapa de 1816, que me parece una etapa importantísima. Primero porque generalmente pareciera de que no pasaba nada, ¿no? Y recordemos que desde de octubre del 16 tenemos la invasión de José La Serna de Hinojosa, que era considerada la grande, ¿no? Venían de echar a Napoleón de España, o sea, no eran principiantes los que había que enfrentar, y eso realmente uno tiene que pensarlo bien, ¿no? Estos hombres enfrentaban a los ejércitos más poderosos del momento. Y creo que una de las cosas que también tenemos que destacar, más allá del cruce de los Andes de San Martín, tenemos que destacar que Pueyrredón, a través del gobierno, va a incentivar a dos capitanes para darle patente de corsario, a Guillermo Brown y a Hipólito Bouchard, porque recordemos qué significa, por ahí capaz que no tenemos mucha idea de qué significaba la patente de corsario. Bueno, la patente de corsario permitía piratear, iban a media con el gobierno que lo autorizaba a piratear, y bueno, pirateaban en nombre de un gobierno, y de esa forma, a mí me causa mucha gracia cuando veo que la bandera argentina, Hipólito Bouchard fue gobernador de California, creo que por un día, pero todo eso hace que uno vea que muchas de las banderas que son celeste y blancas en América tienen la base en esa etapa de corsarios de la época de Hipólito Bouchard y Guillermo Brown. La importancia de Pueyrredón en el cruce de los Andes como director supremo, creo que es notoria, porque bueno, le mandó armamento. Hay una carta donde describe que le manda 200 fusiles, y después dice, carajo, no me pida más nada, porque yo voy a quedar endeudado como por lo que le estoy mandando, ¿no? Me va a tener que mandar charqui, una cosa así, dice esa carta que le manda Pueyrredón a San Martín, ¿no?
creo que el único que realmente veía ese accionar de San Martín con el cruce de los Andes y Güemes en el norte era Pueyrredón, y por eso les repartió las fuerzas, más que las fuerzas, les repartió las responsabilidades y nada más, ¿no? También en ese periodo como director supremo persiguió a los opositores, ahí mandó al destierro a Manuel Dorrego, Vicente Pasos, Feliciano Chiclana, que había sido gobernador de Salta, Manuel Moreno, entre otros. Reorganiza la logia Lautaro, que había sido manejada por Carlos María de Alvear desde 1812 a 1815. Y después puso al mando al ministro, al mando de la logia, al ministro Tagle, ¿no? Y Jorgito, sí, un comentario. Todo lo también quieras. Esto es un conversatorio. De que la habilidad política de Pueyrredón, porque él tuvo que también tenía el problema de la Liga de los Pueblos Libres del litoral, que eran Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y las fuerzas de Artigas que habían venido del Uruguay, que era un problema muy serio, que el que en realidad lo había alimentado bastante fue María de Alvear con su tío Posadas, cuando le prohíben a los constituyentes que venían de la banda oriental participar en la constituyente de 1813. Y Pueyrredón fue logrando durante un tiempo, mientras él fue director supremo, que no explotara esa bomba, que sí explotó después cuando lo reemplaza Rondó como director supremo, en 1819, 1820. Era ese comentario, es decir, no era solamente la guerra por la independencia, sino también las luchas intestinas que estaba teniendo las Provincias Unidas. Sí, no nos olvidemos también que ahí empezaban a tallar otros personajes, ¿no? El enfrentamiento con los representantes del litoral y sobre todo con Artigas, ya venía concentrándose, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan los representantes ahí, pues bueno, Pueyrredón traslada el Congreso de Tucumán a Buenos Aires, ¿no? Y cuando llegan los congresales del Uruguay, los mandó por Artigas, ya estaba todo hecho, ya estaba todo, había que firmar nomás. Entonces, eso va a hacer que hiervan las personalidades y cada uno tome determinaciones bastante complejas, ¿no? Yo creo que, no sé si alguien quiere hacer algún aporte, con gusto nosotros estamos dispuestos a todo. Yo lo que veo, que empezaron a tallar, aquí ya empieza a tallar el centralismo porteño contra las provincias, ¿no? Y empezamos a tener algunos problemas más serios. Recordemos que esa resistencia federal del 19 que hacía mención Marcelito, y que se levanta cuando José de Rondó reemplaza a Pueyrredón, les trajo una tirantez muy, muy importante, y en 1820 tenemos ya ahí algunas cosas complejas como la Constitución Unitaria del año 20, ¿no? Donde las provincias declaran su autonomía y algunas no
no aceptan el poder central. Y ahí yo creo que, como decíamos hace un rato con Marcelo, se ve Pueyrredón mediador, ¿no? Cuando aparece en juego el gobernador Manuel de Sarratea, lo hizo arrestar a Pueyrredón por exigencia de los caudillos federales para enjuiciarlo por traición a la patria, por sus invasiones a la provincia, por el apoyo de la invasión portuguesa. Pocas horas después el mismo Sarratea lo hace escapar, terminando exiliado Juan Martín de Pueyrredón en Montevideo bajo la protección portuguesa. Regresa a Buenos Aires en 1821. 2 años después, su esposa Calixta Telechea Caviedes, hija de uno de los que habían sido ajusticiados en 1812, le daba su único hijo, el famoso pintor civil, ingeniero civil Priliano Pueyrredón, y vamos a recordar que ahí en San Isidro, en esa casona de San Isidro, que ahí se menciona hace un rato, ahí Priliano Pueyrredón en su primer piso de esa casa montó su atelier y creo que es uno de los primeros en documentar seriamente la vida en esos tiempos y a través de la plástica, ¿no? Recordemos que Priliano Pueyrredón nace el 24 de enero de 1823. Durante los años siguientes jugó solo un papel menor en la política. En la presidencia de Rivadavia lo acusó de falsear la declaración de bienes, pero poco después lo nombró miembro de una comisión militar encargada de reformar el ejército. En 1829 Juan Martín de Pueyrredón se exilia, en el 29 va a mediar entre Rosas y Juan Lavalle. Dicen las malas lenguas que eran hermanos de leche. Y permítanme, ya que estamos en este conversatorio, dice la leyenda que el dulce de leche nació de estos dos personajes. Lavalle, enfrentado con Rosas, llega a la casa de Rosas y se tira en un catre esperando que llegue el dueño de casa y se duerme. Para la gente del momento era un terrible abuso por parte de Lavalle, y había una negra que le cebaba mate de leche a Juan Manuel de Rosas. Claro, esto generó todo un revuelo en la casa y la negra se olvidó que tenía la pava con azúcar y leche en el fuego, y cuando fue a ver la pava había una cosa pastosa de color marrón, ¿no? Y así dicen que surgió el dulce de leche. Yo creo que es más leyenda que otra cosa, pero de esta unión de estos hermanos de leche que se odiaban a muerte entre Rosas y Lavalle, surgió el dulce de leche. Como Jorgito, buen sí. Vos ya que pusiste en el tapete el tema de unitarios, el tema de Rosas, como comentario, muchas veces se lo muestra a Rosas como el defensor del federalismo de la Argentina, y en realidad Rosas era centralista. Totalmente unitario. Que los unitarios, cuando nacen como unitarios, por eso me tomé el atrevimiento de meter el tema en el conversatorio, cuando nace el término unitario, eran
los centralistas, lo que decían que Buenos Aires tenía que ser la cabeza de todo. Los federales los tenías a los Liga de los Pueblos Libres, que Güemes no era ajeno a eso. Güemes se ha carteado con más de uno, tanto con Artigas como con el gobernador de Corrientes, y él no pensaba tan distinto a ellos, pero lo que Güemes planteaba era: hoy no es momento de estar disputando problemas internos, hoy nuestro enemigo es el realista. Primero seamos libres, después discutamos. Y Rosas defendía al gobierno central de Buenos Aires, no graciosamente, después de que se pierde en la batalla contra los federales, contra las provincias del litoral, el que indemniza a las provincias del litoral con, si mi memoria no me falla, no sé si eran 5.000 cabezas de ganado, fue Juan Manuel de Rosas, en representación y en nombre de la provincia de Buenos Aires. Mirá qué federal que era. Comentario al margen. Bueno, yo no iba a ponerlo tan en la palestra, por eso me fui al dulce de leche. Pero bueno, después en 1835, las luchas intestinas empiezan a ser un problema en nuestra patria. Y así como ya lo había hecho San Martín de exiliarse en Europa, lo va a hacer también Pueyrredón, y en 1835 se exilia en Burdeos, después en Francia, después va a hacer su paso por París, y va a regresar recién en 1849 a su quinta en San Isidro, y allí murió en marzo de 1850. Los restos de Juan Martín de Pueyrredón descansan en el cementerio de la Recoleta y en Buenos Aires. Esto es un poco la síntesis de la vida de Juan Martín de Pueyrredón. A mí me gustaría, y acá lo involucra a Gaspar de Prepo, ¿cuál es la visión? Porque vamos a pensar que no es la misma visión que tenemos nosotros en el norte cuando Pueyrredón nos le deja al pueblo de Salta nada más que la defensa de las provincias del sur y del ejército acantonado en Tucumán, que la visión que tienen desde Corrientes de un tipo como Pueyrredón, con esa lucha entre los pueblos libres y el centralismo de Buenos Aires. ¿Puede ser, Gaspar? Abrí el micrófono. Vos sabés que Corrientes nunca estuvo de acuerdo con el centralismo porteño, o sea, siempre Corrientes, por eso somos república aparte, ¿no? Porque tenemos nuestras propias ideas, nuestro propio idioma, nuestra propia música, nuestro propio mar, que es la Laguna Ibera, y orgullosamente somos correntinos, es decir, no cualquiera es correntino como nosotros decimos. En realidad, Corrientes siempre estuvo al margen, inclusive no te olvides, en 1812, que el triunvirato lo tiene que designar a Toribio Luzuriaga, teniente de gobernador acá, porque Corrientes no se adhería a la causa de la revolución, o sea, tenían sentimientos contradictorios, porque por un lado teníamos Paraguay, que es nuestra madre, porque no te olvides que fuimos, la corriente que viene de Paraguay es la que funda la ciudad de Corrientes, y nosotros estamos muy apegados con los paraguayos por el idioma, por un montón de circunstancias. Entonces, de Pueyrredón no se tiene, prácticamente Corrientes no
no lo registra, hablando mal y pronto, ¿viste? La actitud de... Pero había algo importante acá. Las ideas de Artigas, que no fueron compartidas, ¿no? por Buenos Aires y todo eso, que quedaron excluidos, porque tenía una idea libertaria muy, muy interesante. Yo creo que Artigas no estaba muy lejos del pensamiento de José de San Martín y de todo ese movimiento emancipador. Pero vos sabés que el centralismo porteño es muy especial. Y con respecto al apoyo que le daba, que vos hiciste mención a José de San Martín, en un momento dado él le dice que es imposible, ¿no? De tantas cosas que le daba, eso que le dice que iba a terminar colgado en un horcón del fuerte, y que, ¿cómo es? Y que lo que pretendía San Martín era una cosa imposible, y nuestro general con una firmeza, como siempre, y con una astucia únicamente que la tenía él, le contesta: sí, es imposible, pero es imprescindible. Sí o sí necesitaba el apoyo de Pueyrredón para llegar a formar su ejército de los Andes, porque era el único que lo entendía en la parte de organización del ejército y las ideas libertarias que tenía José de San Martín. Yo creo que esa conjunción de las ideas de San Martín con su impronta y exigencia y firmeza para con las necesidades de esa maravilla de cruzar los Andes, hubiera quizá fracasado sin ese mínimo respaldo que le daba Pueyrredón, ¿no? Porque los otros no querían saber nada. No nos olvidemos que después lo dejaron solito allá lejos, arreglátela solo, y no pudieron terminar lo propuesto, ¿no? No, y aparte no te olvides que la bronca que le tenía Rivadavia a San Martín por la sonada del el primer golpe militar sería que lo hace San Martín con sus granaderos, que para deponer el primer triunvirato y que asuma el segundo. Viste que el segundo sí tenía las ideas compatibles con la de San Martín. El primero no, el primero tendía hacia España todavía. O sea. Y hacia Inglaterra en el caso de Rivadavia. También. Sí. Realmente una cosa, tenés que estar en el contexto de esa época y tenés que estar, yo te digo, la mente de nuestro general San Martín fue no solamente brillante, sino que yo creo que fue un iluminado por un montón de circunstancias. Yo creo que la causa de la liberación de los pueblos fue la guía, fue el horizonte que se trazó en su vida, e hizo todo, apuntó y apuntaló todas sus ideas con toda la firmeza del mundo. Y fíjate vos qué bien el poder conectarse con tu héroe Martín Miguel, y que Martín Miguel adopte la guerra de guerrillas, que ya lo hacía Dorrego anteriormente. O sea que fue un ensamble perfecto como para poder él estar tranquilo en Mendoza y poder organizar su ejército de los Andes. No te olvides que primero estaba organizando el ejército de los Andes muy bien. O sea, él quería cruzar a Chile. Chile estaba liberado aparentemente, pero la derrota de Rancagua hizo que las cosas cambien, ¿no? La derrota que sufre O'Higgins con los Carrera por el ejército realista hace que San Martín cambie su objetivo, y bueno, ahora de ser un ejército defensivo en su momento, ahora prepara un ejército ofensivo que tiene que sí o sí liberar Chile, porque no estaba ocupado por los realistas. Sí, muchas veces yo reniego, y lo he manifestado en otros momentos, que nos enseñan la historia muy separada. O sea,
San Martín, Belgrano, Güemes, Pueyrredón vivían en planetas diferentes, ya no en lugares diferentes, que uno parece que fueran de distintos tiempos, ¿no? Y eran contemporáneos y los tipos tenían relación directa, se escribían, se peleaban, se acomodaban, cosa de que nos obliga a pensar en el contexto general, y vos fíjate que uno no analiza lo que pasaba en América entera, ¿no? Por ejemplo, si uno lee Mitre con respecto al combate de San Lorenzo, Mitre dice que los españoles iban a juntar zapallos y sandías, iban a robar zapallos y sandías del convento de San Carlos. Y uno, por ejemplo, Jorge Sáenz en el Enigma de San Lorenzo, él hace un análisis de la geopolítica del momento, y el plan Abascal, que era el plan que venían haciendo Pío Tristán y los contemporáneos de Abascal, vos fíjate que tenés 3 de septiembre de 1812 Río Piedra, 24 de septiembre de 1812 Tucumán, 3 de febrero de 1813 San Lorenzo, 20 de febrero de 1813 Salta. Eso da por tierra con el plan de Abascal, que era cerrarle el círculo del sitio a Buenos Aires y con eso restaurar el poder español, ¿no? Y, por supuesto, querían hacer de San Lorenzo una cabeza de playa ellos. Primero querían destruir las baterías Libertad e Independencia que había hecho en 1812, había hecho Belgrano. También la batería que estaba en Punta Gorda, porque eso era lo que le impedía a los tipos poder comunicarse con Paraguay. Acordate que Paraguay no acataba las órdenes de la revolución de Buenos Aires. ¿Ah? Sí, se había declarado independiente, independiente. Una independencia. Fíjate vos, por ejemplo, volviendo al amigo Toribio Luzuriaga, cuando él viene como teniente gobernador acá a Corrientes en septiembre, que se hace cargo, estuvo hasta diciembre, él organiza unas milicias, las adoctrina, las disciplina, y hace unas milicias ¿para qué? Para controlar todo la ribera del Paraná, que competía en nuestro territorio de Corrientes, porque sabía que los peninsulares que vivían acá iban a darle la posibilidad a los españoles que navegaban el río de poder desembarcar en nuestro territorio. Entonces eso él impidió, hizo guardia toda la costa, inclusive manda el contingente donde va Juan Bautista Cabral para la incorporación al regimiento de granaderos. Fíjate vos, también hace de que los peninsulares que vivían acá en Capital los manda al centro de la provincia, o sea, los centra en Emburcuyá, unos kilómetros, 200 kilómetros más o menos de acá, y de ahí no podían salir, y los que tenían propiedad de acá, o sea, cantinas, etcétera, etcétera, tenían que poner a nombre de los criollos nuestros. Así que fíjate vos, otra cosa que tenía también Toribio Luzuriaga, igual que la misma idea que compartía con San Martín, porque fue ese hombre fue la mano derecha de San Martín, fue el alma gemela, no sé cómo decirte. El primer acto de recordemos dónde había nacido Luzuriaga. En Huaraz, Perú. Fue el primer peruano que abrazó la causa de la independencia. También combatió en las invasiones inglesas, también muy cerca de Pueyrredón. Habrá estado bajo las órdenes de Pueyrredón. No te olvides que él viene al Río de la Plata con Avilés y Fierro, que era el virrey, que después lo nombran virrey del Perú, pero él se queda acá en Buenos Aires,
se gana por esa situación privilegiada que tenía Luzuriaga de ser el ayudante del virrey, se gana el corazón de toda la sociedad porteña. Es más, cuando viene San Martín y desembarca, como los porteños eran muy desconfiados, lo pusieron a Luzuriaga para que lo controle a San Martín un poco para saber si era un agente inglés o era un español infiltrado. Y te digo, todo ese tipo de cosas, y lo que hizo Luzuriaga fue una balanza entre la sociedad porteña y San Martín para que la sociedad crea en San Martín y le tenga confianza como realmente tenía que tener. Sí, Marcelo. Un temita nada más. Recién nuestro amigo Gaspar habló del tema de la guerra de recursos y de guerrilla creada por Dorrego. Yo me gustaría disentir bastante. Dorrego, el combate que tuvo en el norte fue en las lomas de San Lorenzo, que es la continuación de las lomas de Madeira, luchando contra Castro, que en realidad fue un enfrentamiento bastante sui generis, él a cargo de los granaderos. Después de eso se retiró y el que se hizo cargo fue Güemes, que derrotó a Castro, que es el que Dorrego no pudo derrotar, y ahí empezó en realidad, que ya le había empezado Burela, el tema de la guerra de guerrillas o de recursos. Entonces, esa guerra es muy, muy de nuestro norte. También capturó a Landívar. Sí. No es por quitarle mérito a Dorrego. Dorrego tiene mérito de sobra y en muchísimas cosas. Dorrego fue fundamental en la batalla de Tucumán, en la batalla de Salta, después con San Martín, le sobra mérito, pero sí disiento en eso de que no fue el creador de la guerra de recursos o de guerrilla. Yo también me disentí, Gaspar. No, pero he escuchado mucha gente afirmar que Dorrego era el creador, digamos, de la guerra de guerrillas. Y es desconocer la participación de Güemes en Cotagaita, porque Cotagaita, 1810, para que no, 27 de octubre de 1810, porque Cotagaita era una fortificación, y Güemes lo que hace, que por supuesto, si uno lee a los historiadores de fines del siglo XIX, lo tratan de necio, de un montón de cosas a Güemes por presentarse en Cotagaita. Cotagaita era una fortificación, y Güemes los provocó, teóricamente perdió, salió de ahí, se alejó, pero se mantuvo a la vista, y estuvo 4 días haciendo movimientos como que los va a atacar y no los ataca, hasta que el general Nieto ordena a Córdoba con 800 tipos salir en persecución de Güemes. ¿Qué hace Güemes? Güemes los va a tirotear y se va a alejar y va otra vez a estar a la vista y demás, hasta que los lleva a los llanos de Suipacha. Acampan los españoles en Suipacha, las tropas nuestras en Nazareno, y el 7 de noviembre de 1810 atacan a los españoles y se produce la primera victoria de la patria. Yo disiento que la haya hecho Balcarce, como rápidamente se apuró a decir Vicente López Planes con su poema sobre el triunfo de Balcarce, porque los heridos, los que capturaron las banderas, son todos de la división Salta, que estaba integrada por salteños, jujeños y tarijeños. Por eso sucede 4 años antes, entonces me parece que no era poco lo que habían provocado como para que no lo tengamos en cuenta. Perdón por... Bueno,
No, mi querido hermano salteño, no es que me retire del campo de batalla, jamás. Pero tengo una misión. Esta noche estoy saliendo con un contingente de chicos especiales para Yapeyú, una de las tantas actividades que tiene el Instituto Salmartiano. Y yo no sé por qué me mandan a mí. Debe ser porque soy un tipo muy especial, ¿vio? Digo, por eso me mandan con los chicos con capacidades diferentes. Así que los voy a tener que dejar. Me gustaría seguir charlando, pero de todo corazón. Voy a agradecerte públicamente porque le voy a contar a los que están presentes. Con Gaspar estuvimos hace unos años en el regimiento de granaderos en Yapeyú, y ahí pasamos un par de jornadas muy interesantes. Así que bueno, gracias por compartir. En el templete también. En el templete también. Mañana te envío fotos para que compartas con los amigos. En realidad me gusta mucho este grupo, pero el tiempo es tirano conmigo. ¿Sí? Hace un rato vine a darle clase a los cadetes del servicio penitenciario con recupero y una profe. Así que pobres cadetes, ¿no? Pero están bien. Así gracias, señor Moreno. Muchas gracias. Muchas de sus intervenciones, gracias. Bueno, gracias. Buen viaje. Gracias. Igualmente, mañana prometo enviarle fotos, tanto del escuadrón de granaderos como del templete y la actividad que vamos a realizar en Yapeyú. Se llama Granaderos por un Día. Ojo, les comento. Para todos ustedes que están interesados, Granaderos por un Día significa que los contingentes escolares, no importa de qué provincia, si quieren, nos comunicamos, yo le paso el nexo con el regimiento y viene el contingente de donde sea, del Chaco, de Misiones, de Formosa, de Santiago del Estero, y pasan un día haciendo actividades con los granaderos. O sea, almuerzan ahí, desayunan, almuerzan, los granaderos le hacen una especie de carrusel, le muestran hacen una recreación del combate de San Lorenzo y después desfilan con nuestra bandera entre 6 jinetes extendiéndola, después hacen una exhibición de cruces, muestran cómo se hace el combate de sable, después de lanza, y todo ese tipo de actividades los chicos pueden aprender en el regimiento de granaderos y pasan un día en Yapeyú conociendo la Casa del Libertador. Así que si ustedes tienen la posibilidad de alguno de los colegios de donde estén, sea de Salta, de Tucumán, de donde fuere, por favor, pídanle a Jorge mi contacto y yo los pondré en contacto con el jefe de escuadrón de Chancay, que es los que cuidan el templete de Yapeyú. Muchas gracias. Gracias, Gaspar. Éxito, bueno, hermano. Un abrazo grande. Chau, chau. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Vamos a continuar con el conversatorio. Un comentario más, haciendo de lo que vos decías de Cotavete y Suipacha. La misma estrategia utilizó Güemes en el combate del campo de Velarde. Claro. Lo intentó y lo hizo salir de la ciudad y lo enfrentó en el campo. Entonces, esa estrategia la fue usando Güemes siempre. Esa y varias más, ¿no? Que lo que pasa es que, bueno, muchas de las tácticas que empleó Güemes en su tiempo se aplicaron recién después de la Segunda Guerra Mundial, así que no ha sido muy comprendida por los militares y no ha sido muy comprendida por los historiadores del siglo XIX, porque, bueno, no eran aplicables en su tiempo. Los corsarios de Güemes eran en realidad grupos comando. Hoy son grupos comando, tal cual. Tal cual. Bueno,
La elección de este personaje de hoy, de Juan Martín de Pueyrredón, es porque muchas veces lo mantenemos en absoluto desconocimiento, porque estamos acostumbrados a la gente que ha participado en el campo de batalla y no a los que desde la política han hecho factible algunos de los aspectos que eran necesarios para poder cumplir. Y como todos los hombres tienen dos visiones, ¿no? O sea, hay gente que los va a mirar con una visión anti-Pueyrredón, por algunos errores cometidos en su accionar, y otros pro-Pueyrredón, pero bueno, a todos nos pasa de que tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere. Eso es prácticamente la ley de la vida. ¿Alguien quiere...? Sí, Marcelito. Fíjate lo que decías de la parte política. Juan Martín de Pueyrredón fue, cuando se lo nombra en 1816 como secretario supremo, el que le puso el cascabel al gato. En ese momento, Álvarez Thomas, que estaba como en forma provisoria a cargo del gobierno, no tuvo las agallas y la decisión política para sacarlo a Rondó como jefe del ejército del norte, y el que sí lo hace es Pueyrredón. Pone un orden en esas provincias unidas de Sudamérica que se estaban desmembrando, y nombra a San Martín dándole el apoyo en Cuyo y a Güemes en el norte. Dos bastiones de la independencia de Sudamérica. Entonces, el rol político y la visión política de Pueyrredón fue fundamental en esa época. Como vos dijiste, no hubiese podido San Martín hacer nada en Cuyo, y tampoco hubiese podido Güemes hacer nada en el norte, si no había un respaldo político. Se lo ha criticado y se lo ha desmembrado, como a muchos hombres de nuestra historia, por intereses, por lo que fuera, pero fue un hombre fundamental en nuestra historia. Gracias, Marcelito. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna acotación? Yo les voy contando que nuestro próximo conversatorio, y voy a aprovechar que está Violeta para invitarla a participar del próximo conversatorio, que va a ser el 13 de octubre. ¿Puedo? La idea es hablar de la mujer y la independencia. Entonces... No, me voy, no puedo. Porque claro, bueno, era una época muy compleja para las mujeres. Y el otro conversatorio de octubre, que va a ser el 27 de octubre, Francisco de Gurruchaga, porque muchas veces hablamos de Güemes y de San Martín y de Belgrano, pero si no hubiéramos tenido un Francisco de Gurruchaga no hubiera sido factible mucho de lo que se hizo. Y en noviembre, recuerden, siempre es el segundo y el cuarto jueves. En noviembre, el 10 de noviembre, José de Moldes, okay. Personaje complejo si lo hay, y me salté acá. Bueno, y el que sigue, la religión y la independencia. Me falta uno acá, y bueno, y después terminamos el año, en diciembre, con Manuel Eduardo Arias y Bernabé Arao, como para ponerle el cascabel al gato. Estoy bastante complicado en mi cerebro con esto de que lo quieren nombrar héroe nacional a Manuel Eduardo Arias, y están insistiendo con ese tipo de
proyecto, ¿no? Un poco, bueno, para que testimoniemos nuestro pensamiento sobre Manuel Eduardo Arias y sí. Perdón, Bien. había preguntado a usted si alguien quería agregar algo. Yo le juro que no sabía del año pasado, porque es como que se me vino el mundo encima con tanta internet, tanta posibilidad de entrar en tantas cosas, y yo todavía me voy mucho hacia el derecho, la neurociencia. Me enteré de esto hace un mes y pico. Voy a seguir todas las clases que pueda. A veces tomo clases también a la misma hora, las veré grabadas. Y segundo, con respecto, yo soy bastante brutita en historia, y comparto con usted o con ustedes que hemos compartimentado a nuestros héroes, a nuestros territorios y a nuestra historia. Yo escucho un pedacito de cada uno y voy armando mi puzzle, mi rompecabezas, que podrá seguirse armando y mejorando seguro a medida que escuche más. Y respecto de Pueyrredón, que leía así, cuando leía Güemes y estas cosas en las que yo me centré, iba leyendo un poco, Pueyrredón hizo esto, hizo lo otro, entonces me quedaban los hechos aislados, y le tengo mucha simpatía, pero hoy me voy más compenetrada y comparto con el señor Ruibal esto de su estrategia política, ¿no? El rol político que cumplió, porque efectivamente hizo, si bien a Güemes no le pudo enviar ni un caballo, ¿no? Ni una bolsa de arroz, y a Belgrano, a San Martín sí, lo sostuvo de otra manera, que es en la energía, el sostén mental, emocional, y eso permitió que Güemes hiciera su gran epopeya, porque también Güemes ha sido titánico con toda esta gente que lo apoyó. Nadie hace una epopeya solo, ¿no? Y esto es bueno y hay que empezar a enseñarlo, y a mí me parece hermoso que se esté buscando esta gente. Por ejemplo, el año pasado el licenciado Jorge Sáenz dio una charla sobre Guillermo Brown, que era un aniversario, y uno se queda con ganas, ¿no?, de ver todo esto. Yo aplaudo todo lo que ustedes están haciendo y voy a hacer figurita puesta en la medida en que mis horarios me lo permitan, y si no, seguramente los voy a ver después, un sábado, un domingo. Así que bueno, muchísimas gracias, he disfrutado mucho el encuentro. Gracias, Violeta. Para nosotros es un placer que esté presente. La intención nuestra es generar, por ahí no somos muchos en los Zoom, pero hemos descubierto que lo ve mucha gente en diferido a esto. Entonces, estamos tratando de generar videos como para que tengamos un lugar de consulta. El año pasado fueron charlas, recomiendo, ya que ha visto la de Brown, Los Corsarios de Güemes de Jorge Sáenz, está muy, muy linda también, la charla del año pasado. ¿Y usted la tiene? ¿Cómo la puedo...? Está en mi YouTube. Ok. Ok. Jorge. ¿Los Corsarios de Güemes se llamó? Los Corsarios de Güemes. Claro, él tenía las Corsarias. Perfecto. Este, A mí me gustó mucho su libro yo lo he estudiado el año pasado, el de la batalla del Valle del Valle del Lerma. Aprendí varias cosas que yo no sabía. Bueno, siempre se aprende. En los libros se aprende. Tiene la batalla de las Cuestas también. Ok. Que es la del año 20, que eso estaba buscando. Ok. Lo que pasa es que es como que recién estamos empezando a acostumbrarnos a la posibilidad de este modo de diseminar y de democratizar el conocimiento histórico, o cualquier conocimiento, ¿no?, a través de estos medios. Y por ahí la gente todavía no está muy al tanto. Quizás hubiera que hacer un poco más de, no sé, propaganda, o uno boca en boca, irlo llevando, ¿no? Ir mandando por WhatsApp, mírate este video que está muy bueno, o a mí me parece que esto se tiene que llegar a popularizar más,
Ojalá, Sí. desde la comisión lo único que pretendemos es eso. Este libro es fantástico, también de Jorge Sáenz, Los Corsarios de Güemes. Está el libro, yo pensé que era solo la conferencia, no. No, Ya está nomás. el libro. La virtud del libro de Jorge de El Valle, La Batalla del Valle del Lerma, es que nos da una situación de armamento y Sí. y cómo se utilizaba, hasta el tipo de pólvora era diferente, entonces, bueno, ahí... Incluso dice, no eran fusiles, eran mosquetes, Claro. cosas muy, muy interesantes, porque uno a veces lo tiene todo allá en la mente y cada cual hace su propia historia, y primero hay que poner los pies en la tierra, imaginar qué han sentido estas personas cuando han actuado, dónde han estado, con qué contaban, porque era la historia y hay que verla en contexto, ¿no? Y todas estas cosas ayudan mucho. Estamos muy invadidos por el cine estadounidense. Claro que sí. en donde todo nos parece Hollywood, pero exactamente. La historia es más atrapante cuando uno ve la limitación de la época, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero Jorge ha hecho varios libros muy interesantes. Así que bueno, recomiendo la charla de Jorge de Los Corsarios de Güemes, ya que ha visto la de Brown, me parece interesante. Ahí he puesto mi celular en el chat por si no lo tienen y necesitan consulta de horarios y de videos, con gusto. Estoy a disposición de todos para sacar a flote estos conversatorios. Bueno, ¿alguna otra acotación? Hoy he leído, le mandé ahí a Marcelito Rival, hoy he leído sobre Ruiz de los Llanos un escrito, creo que de Raúl, me parece, que me lo mandó Jorge Scaff, así que sobre esa carta publicada en el diario, así que me parece fantástico. Felicitaciones a los descendientes. Perdón, no vi nada, algo grosero, una fake news. No, es una carta escrita en el diario en Buenos Aires en 1880 y pico, 80 y pico, en la cual le cuenta lo sucedido en Curupaytí. Sí. Bueno, hace referencia al Sarmiento, y bueno, al Sarmiento que se refiere es al hijastro de Sarmiento. Entonces, está muy interesante y agradezco el hecho de que me lo hayan mandado. Bueno, llegamos hasta acá, si les parece. Muy amables de compartir con nosotros este conversatorio. Aceptamos todo tipo de críticas y de opiniones, y estamos a disposición de ustedes. En nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, les agradezco la presencia, y Dios mediante nos vemos el 13 de octubre, a mí me parece, claro, segundo martes, el segundo jueves, perdón. Martes 13. Jueves 13. Ok. Zafamos del martes 13. Yo no me puedo quejar del martes 13, me casé un 13, me puse de novio un 13, mi mamá nació un 13, se casó un 13, así que el 13 para mí no es un día de problemas. Bueno, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Muy amable. Hermoso todo. Yo tuve que desactivar video porque mi internet es muy, se me laguea mucho, así que escucho y aprendo y participo. Un gusto verte, Violeta. Igualmente. ¿Te has cortado, Juan, o has hecho silencio? No, se me corta mucho. Bueno, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a todos, muy amables. Igualmente. Buenas noches.